Hola, maestros y maestras. ¿Alguna vez se han preguntado cómo hacer que sus clases de idioma sean más efectivas y atractivas? Hoy vamos a explorar las 5 Cs del aprendizaje de idiomas: comunicación, culturas, conexiones, comparaciones, comunidades. Cada una de estas nos ayuda a enseñar el idioma en situaciones del mundo real. Voy a explicarlas con definiciones y actividades que puedan aplicar de inmediato en sus clases. Comencemos. La primera C es comunicación. Usar el idioma para interactuar. La meta es hablar, escuchar, leer y escribir en situaciones reales. Primero empezamos con interpersonal. Esto es una conversación en dos direcciones. Ejemplo: hablar con un amigo, hacer preguntas y responder. La clave aquí es expresar emociones y opiniones. La segunda parte de comunicación es interpretativa. Esto significa comprender lo que se lee o escucha. Un ejemplo sería leer un artículo en español o escuchar una canción y entender su significado. Parte número 3 de comunicación es presentacional. Esto significa hablar o escribir para un público. Un ejemplo sería dar una presentación sobre tu familia o escribir un ensayo. Ahora vamos a hablar de culturas. Esto significa entender otras culturas. La meta aquí es relacionar idioma y cultura. La primera parte de culturas es prácticas y perspectivas. Un ejemplo sería aprender por qué en España la siesta es una tradición cultural. Ahora vamos a ver la segunda parte de culturas, que viene siendo productos y perspectivas. Un ejemplo sería investigar el Día de los Muertos y su importancia en la cultura mexicana. Ahora vamos a hablar de conexiones. Esto significa relacionar el idioma con otras materias. La meta aquí es usar el idioma para aprender más sobre otras disciplinas. La primera parte de conexiones es conectar con otras materias. Un ejemplo sería usar el español en matemáticas para calcular tasas de cambio. La segunda parte de conexiones sería aprender desde otra perspectiva. Por ejemplo, leer un texto histórico en español y notar diferencias en la narrativa. Ahora tenemos comparaciones. Esto significa observar similitudes y diferencias. La meta aquí es comparar idiomas y culturas para entender mejor ambos. Ok, la primera parte de comparación es comparación de idiomas. Un ejemplo sería aquí notar que en español se dice tengo 15 años, por ejemplo, pero en inglés es I am 15 years old. La segunda parte de comparación es comparación de culturas. Un ejemplo sería comparar el horario escolar en los Estados Unidos y en España. Ahora tenemos comunidades. Esto significa usar el idioma en el mundo real. La meta aquí es practicar el idioma fuera de la escuela. La primera parte de comunidades es usar el idioma dentro y fuera de la escuela. Por ejemplo, hablar con hablantes nativos en un restaurante latino. Ahora, parte número 2 es ser un aprendiz de por vida. Un ejemplo aquí sería ver series en español por diversión y seguir aprendiendo.
Ok, ahora vamos a seguir con comunicación, que si recuerdan es usar el idioma para interactuar. La definición exacta es la comunicación, es la habilidad de hablar, escuchar, leer y escribir en situaciones reales. El objeto es que los estudiantes usen el idioma, no solo que memoricen palabras. Parte número 1 de comunicación es el interpersonal, que viene siendo conversaciones en dos direcciones. Ejemplo de actividad sería, en lugar de aprender vocabulario de forma aislada, los estudiantes pueden hacer un juego de roles. Por ejemplo, estudiante A puede preguntar qué desea y estudiante B dice, quisiera un café con leche, por favor. Estrategias útiles aquí para usar sería pedir aclaraciones, como hacer la pregunta, ¿puedes repetir, por favor? O usar la estrategia de circunloquio, que sería si dices, si no sabes una palabra, como vamos a decir la palabra tijeras, y el estudiante no sabe decir tijeras, entonces tiene que usar circunloquio. Entonces diría, la cosa que usas para cortar papel. Ahora, la segunda parte de comunicación tenemos interpretativa, que viene siendo comprender el idioma. La definición es la habilidad de entender lo que escuchamos, leemos o vemos en otro idioma. Por ejemplo, aquí tenemos unas actividades. Antes de leer, puedes hacer una tabla de KWL. Entonces, en esta tabla separaríamos la información. Primera tabla en la K, lo que sé. El estudiante escribiría en la tabla número 2, W, lo que quiero saber. Y en la parte número 3 de la tabla, lo que aprendí, L. Durante la lectura también pueden escanear para encontrar información específica como nombres, fechas. También pueden hojear para captar la idea general del texto. Y después de la lectura, los estudiantes pueden aplicar el método de examinar, preguntar, leer, recitar y repasar. Ahora, parte número 3 de comunicación es presentacional, que viene siendo hablar o escribir para un público. La definición aquí es la capacidad de presentar información de manera clara y comprensible para otros. Ejemplos de actividades sería hablar. Los estudiantes pueden grabar un video explicando su rutina diaria en español, o puede ser escribir, como enseñar el proceso de escritura, que viene siendo escribir sus ideas, escribir un borrador, tener una revisión y luego escribir la corrección final. Ahora, culturas, que viene siendo entender las tradiciones y creencias. La definición es, la cultura es cómo vive la gente, qué cree y cómo se expresa a través de la comida, las tradiciones y el arte y los valores. El idioma y la cultura van juntos. Para aprender un idioma necesitamos entender el porqué detrás de las costumbres y tradiciones. Perspectivas. ¿Por qué las personas hacen lo que hacen? Un ejemplo aquí tenemos, en muchas culturas hispanas, la familia es el centro porque hay valores colectivas. Las decisiones importantes se toman en familia. Ahora, hablando de prácticas, que quiere decir cómo se comporta la gente, un ejemplo aquí son los saludos. En España, la gente se saluda con 2 besos. En México se usa más el apretón de manos. Actividad. Hacer que los estudiantes practiquen diferentes saludos en clase. Ahora, otra parte de culturas es productos, lo que las personas crean y usan.
Un ejemplo aquí sería comida, porque lo crearon. Comparar desayunos en distintos países, pan dulce en México, arepas en Venezuela, churros en España. Otra cosa que han creado, música, escuchar y analizar la guitarra flamenca o el reggaetón. Comunicación no verbal, un ejemplo sería contacto visual. En algunas culturas latinas, demasiado contacto visual puede ser visto como falta de respeto. También hay gestos. En algunos países, hacer un pulgar arriba puede ser ofensivo. Ahora, hablando de conexiones, que viene siendo relacionar el idioma con otras materias, la definición aquí es aprender un idioma nos ayuda a entender mejor otras materias como matemáticas, ciencias, historia y geografía. Un ejemplo de actividades sería usar matemáticas, calcular tasas de cambio. Si $1 es igual a 18 pesos, ¿cuántos son $5? O ciencias, hablar sobre la selva amazónica en español. ¿Qué animales viven en la selva? O historia, comparar los sistemas del gobierno en España y América Latina. Ahora tenemos comparaciones, que viene siendo observar similitudes y diferencias. La definición aquí es comparar idiomas y culturas nos ayuda a entender mejor nuestra propia lengua y forma de vida. Comparaciones lingüísticas, por ejemplo. En inglés decimos I am 15 years old, pero en español se dice tengo 15 años. Tengo significa I have. Otro ejemplo es falsos amigos. Tenemos la palabra embarazada, no significa embarrassed, sino pregnant. También tenemos comparaciones culturales. Un ejemplo sería comparar los horarios escolares. En España la comida es a las 2 de la tarde y la escuela puede terminar a las 5 de la tarde. Preguntar a los estudiantes qué horario prefieren y por qué. Ahora tenemos comunidades. Usar el idioma en el mundo real. La definición. Aprender un idioma significa usarlo fuera del aula, en la comunidad, en línea o en otros países. Ejemplo de actividades sería intercambio de cartas, conectar con una escuela en un país hispanohablante. Podría otro ejemplo ser práctica en la comunidad, pedir comida en un restaurante latino. Quisiera tacos al pastor, por favor. Uso de medios, ver noticias en el español y hacer un resumen en clase. O eventos culturales como asistir a festivales como el Día de los Muertos. Invitados especiales, invitar un periodista o un médico hispanohablante para una sesión de preguntas y respuestas. Vamos a repasar las 5 Cs otra vez. Tenemos comunicación. La meta principal. La comunicación es el eje central de la enseñanza del español. Se divide en 3 modos. Interpersonal, que viene siendo interacción en conversaciones. Tenemos interpretativo, que viene siendo comprensión auditiva y lectora. Tenemos el modo presentacional, que es expresión escrita y oral. Ejemplo práctico, actividad interpersonal. Entrevista a tu compañero sobre su rutina diaria usando verbos reflectivos. Actividad interpretativa. Sería, escucha un audio sobre una celebración en España y responde preguntas de opción múltiple. Ahora, una actividad presentacional sería, escribe y presenta una carta a un amigo imaginario describiendo tu ciudad. Consejo. Usa el enfoque comunicativo con tareas auténticas, como simulaciones de llamadas telefónicas o mensajes de voz en WhatsApp.
Ahora, culturas. Conocer y comprender. El aprendizaje de una lengua no está completo sin la cultura. Aquí trabajamos con prácticas culturales que vienen siendo hábitos y costumbres. Ahora tenemos productos culturales que vienen siendo arte, música, gastronomía. Y tenemos perspectivas culturales que vienen siendo creencias y valores. Ejemplo práctico. Explorar la celebración del Día de los Muertos en México y compararla con otras formas de recordar a los difuntos en distintas culturas. Analizar canciones como La bicicleta de Shakira y Carlos Vives para estudiar regionalismo. Consejo. Usa videos auténticos, podcasts y entrevistas para mostrar la cultura de forma realista. Ahora tenemos conexiones, relación con otras materias. El español se puede integrar con otras áreas de conocimiento para enriquecer el aprendizaje. Un ejemplo práctico es, en historia, los estudiantes investigan la influencia árabe en España y presentan sus hallazgos en español. O, por ejemplo, en ciencias, analizan el cambio climático en países hispanohablantes. O otro ejemplo sería en matemáticas, pueden resolver problemas con precios y monedas en euros y pesos. Consejo. Usa recursos en español como noticias, artículos o documentos para que los estudiantes investiguen temas de otras asignaturas. Comparaciones, entender las lenguas y culturas. Aquí, los estudiantes comparan el español con su lengua materna y analizan diferencias culturales. Aquí un ejemplo práctico sería comparación lingüística. Los estudiantes identifican cognados entre el español y el inglés, como la palabra acción en action, familia y family. Ahora, otra cosa sería comparación cultural, que viene siendo analizar cómo los gestos y saludos varían entre países hispanohablantes y la cultura local. Consejo, haz que los estudiantes reflexionen sobre cómo aprender su propio idioma a través del español. Comunidades. Español en la vida real. El aprendizaje del español no debe quedarse en el aula, se debe promover en el uso del idioma en situaciones reales. Un ejemplo práctico sería participar en un evento cultural hispano en la comunidad, hacer proyectos colaborativos con hablantes nativos o a través de plataformas en línea. También podrían ellos escribir correos electrónicos o cartas a estudiantes de países hispanohablantes. Consejo. Anima a los estudiantes a consumir contenido en español fuera de clase, como series, música o redes sociales. Y ahí lo tienen, las 5 Cs del aprendizaje de idiomas. Hay que repasarlos otra vez. Comunicación, usar el idioma en conversaciones reales. Culturas, entender costumbres, valores y creencias. Conexiones, relacionar el idioma con otras materias. Comparaciones, observar diferencias y similitudes. Comunidades, usar el idioma en la vida real. Estas estrategias ayudan a sus estudiantes a participar, pensar críticamente y aplicar el idioma de manera auténtica. Ahora, descarga la guía de estudio de pedagogía en el enlace de la descripción. Te será muy útil. ¿Cuál de estas estrategias les gustaría probar? Cuéntame en los comentarios. No olviden dar like, suscribirse y compartir este video con otros maestros. Nos vemos pronto.